la industria editorial tuvo un momento muy fuerte en los 2000, bueno, en la parte friki. Y yo siento que sí daba para más años. Por ejemplo, ahorita en Japón el medio editorial sigue fuerte. Pero aquí en México fue en cuestión súper rápida, express de 1 o 2 años, que empezó a morir. ¿Tú tienes ahí alguna noción o alguna idea de qué fue lo que pasó? Pues es que a la gente no le gusta leer. Es tan sencillo como eso. O sea, la gente no le gusta leer. O sea, yo sé que, o sea, y yo sé fuentes perfectas porque yo lo vi, yo lo viví. Son personas para que un producto como lo sería, como lo vendría siendo esta producción editorial en la región funcione, la región debe tener mínimo un nivel de educación y cultura. Si la forma en cómo valió madre rápidamente todo el medio de los videojuegos o el medio impreso friki sobre todo, pero es impreso en general en la región no de solo de México sino de América Latina. Si valió madre rápido es por dos razones. Uno, la gente que realmente lo consume es muy poca. Al final de cuentas es como te decía hace rato, es un nicho. Y segunda, si hay una opción gratuita de lo que yo estoy consumiendo y eso lo puedo obtener, pues le voy a dar prioridad a eso. Y obviamente en el momento en el que en el teléfono o en la internet podías encontrar toda la información que antes esperabas mes con mes a que saliera en una revista, pues entonces le dabas prioridad a eso. Tan sencillo, ahorita con videojuegos. Ahorita, ¿de qué me sirve hacer una revista de videojuegos? Sí, yo sé. La gente no va a valorar la opinión de una persona porque no están acostumbrados ni educados a eso. Lo mismo que pasa con las columnas de política o con las columnas de guía o de Está pasando en todos los medios impresos, ¿no? O sea, ya hay una baja de ventas cada vez más constante. ¿Tú sientes que pueda pasar algo parecido con los sitios de noticias? no, pues ya está pasando. Toma en cuenta, o sea, te lo digo, desde cuenta, empezamos esta conversación con diciéndote yo leía el periódico en la cocina de mi casa y una de mis torturas personales era agarrar mi All Brand de Kellogg's y ponerme a leer la sección de alta cocina del Reforma y ver las críticas a los restaurantes mientras estaba comiendo cerealito de fibra. Entonces, pues ahorita si eso ya lo puedo ver y leer en internet de manera gratuita y hasta a veces con mejor acción y mejor interacción, pues entonces ¿para qué lo leo en un periódico? ¿A ti te tocó hacer crítica de comida? ¿Te tocó hacer ahí alguna reseña de un lugar? No, afortunadamente no, porque si lo hubiera hecho hubiera terminado como Mero Simpson y me hubieran terminado Sí. envenenando. Estoy seguro. A mí por puros azares de la vida me tocó un par de veces y fue de lo mejor que me había pasado, pero yo creo que sí no, no era muy conveniente a largo plazo. No, 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 porque mira, el mundo de la crítica culinaria no es un mundo que conozca y la verdad no es un mundo que me interese, principalmente porque ahí sí, fíjate, ahí sí de buena fuente sé que si no sabes, te va a ver. Si te descubren ya. Sí, no, ahí sí no sabes. Yo lo único que sé es que te puedo diferenciar la coca de lata y la coca de botella, pero eso en México creo que cualquiera. El... Sí, el tema de... Igual desviándonos un poquito, pero el tema de la Coca-Cola aquí en México es casi religioso, ¿no? Es casi... Es un tema ahí muy... Fíjate, hay un cuate en TikTok, lo descubrí hace como 2 o 3 semanas, que es el soft drink guy, que es un cuate que se va por todo el mundo y va probando todos los refrescos de todas las regiones y todo. Y él decía que estaba muy encabronado con la gente de México porque no era posible que todos los refrescos norteamericanos tuvieran una mejor versión en México, ¿no? Sí. Entonces, ahí decía, ¿cómo es posible que, no sé, la coca de vidrio sepa mejor la mexicana? El Seven Up había sido su refresco favorito de toda la vida hasta que probó el Seven Up mexicano. Este, y uno de los, y una de las cosas que tengo muy presente
fue cuando le dijeron, güey, deberías probar la sangría señorial. Y el cuate así de, güey, ¿quién hizo esto? ¿Cómo es posible que esto no se venda en Estados Unidos? Está maravillado con un refresco que aquí nos echamos con los taquitos al pastor, ¿no? Entonces, sí, de todo hay y para todo hay. Ese tema en específico, ahorita en Estados Unidos están importando la coca mexicana allá a Estados Unidos para tener ahí la variante para los paisanos y los fans que están allá. Sí, no, porque además es que mira, el problema, de acuerdo a lo que a mí me explicaron, es que la Coca-Cola mexicana todavía hay muchas regiones donde no se hace con jarabe de maíz, sino que se endulza con azúcar de caña. Entonces, pues la diferencia de sabor es considerable. Y este es un cuate, pues, me eché el canal completo, Sí. y es de los güeyes que se iban a probar los sabores específicos de Fantas y de Cocas y de los refrescos locales de Alemania, de España, todos lados. Y el único lugar donde regresaba eran a los de Latinoamérica, específicamente a los de México. Y ya muy específicamente a los del norte del país. O sea, ya no nada más la sangría señorial y las cocas y el Seven, sino los refrescos Joya, los jarritos, las chaparritas y todas esas cosas. Ya ves que en México, como el agua no llega a todos lados, pero lo que sí llega son los refrescos, entonces Sí. aquí tenemos variedad de todo. Es un tema fascinante y al mismo tiempo terrible. Porque también hay que hacer la aclaración. O sea, también este sustituto de azúcar es como unas 4 o 5 veces peor. Ah, no, el jarabe de maíz. Uy, sí. Sí, Sí. no. Entonces ahí disfrútenlo, pero con medida, ¿no? Sí, no. Tenía aquí en la casa, tenía una persona que nos cuidaba el patio, que era un cuate que se echaba sus 2 litros diarios de refresco. Hasta que se quedó ciego. Pero pues bueno, esa es chamba de otro lado. Sí. Y ya, y sobre la industria gamer en México, pues ahorita afortunadamente ya es una industria mucho más centrada, mucho más profesional. Ya la gente sabe diferenciar en que si voy a hacer un proyecto de fan o si voy a hacer un proyecto profesional. Pues sí, simple y sencillamente lo voy a hacer por... Irónicamente, algunos de los mejores podcasts que conozco no son profesionales, sino son de cuates que pues decidieron meterse a platicar de videojuegos. En cuanto a podcast o incluso en cuanto a medios, algunos de los mejores medios de videojuegos en México actuales no son medios profesionales, son medios que empezaron como proyectos de comunidades e incluso funcionan mucho mejor que muchos medios profesionales o otros. Justamente porque pues, el fan aprende a evaluar y a crear todos sus propios proyectos, propias ideas. Sí, está ahí al final del día la pasión te lleva al conocimiento y el conocimiento pues te da una superventaja. De repente si tocas cierto tema que igual otra persona que quizás se haya especializado en otra cosa y de repente esto es totalmente nuevo. Sí, no, y eso fíjate que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho del medio de los videojuegos en México, que independientemente de quién seas, con quién hables y todo, es que la gran mayoría de las personas que trabajan actualmente en esta industria y casi todas las personas que yo conocí durante el tiempo que he estado en esto, eran gente que era apasionada, que no nada más hablaba o sea, sí me tocó conocer a muchísimas personas que agarraron el tema de los videojuegos porque es lo que está dejando dinero ahorita, ¿no? Pero sí me tocó también conocer a muchísima gente que le fascinaba el medio y le fascinaban los juegos y todo eso, y lo podías ver y lo podías disfrutar con ellos, incluso hasta en más de una ocasión hasta te llegaban a contagiar de ese apasionamiento, y es algo que pues uno disfruta mucho, o sea, Sí. cuando ves que a alguien le gustan las cosas. Incluso hay gente que está trabajando en esta industria desde antes de que yo estuviera aquí, que siguen igual de apasionados que como entonces, y eso es algo que disfruto mucho. Sí, de hecho, en específico en los videojuegos se super subió la barra de que tenías que saber y tenías que tener la pasión porque hubo muchos casos, sin mencionar ninguno en específico, que intentaba llegar sin saber nada de nada y a los 3 segundos pues ya también se estaba yendo, o se armaba un escándalo, se armaba ahí Mira, el de ahí quilombo. puedes hablar desde las oficiales de videojuegos organizadas por el gobierno, que está con gente que dices, güey, no mames, que No estás manches, aquí, sí. hasta medios que llegaban exigiendo todo sin aportar nada, o hasta pues cómo terminó el Electronic Game Show, ¿no? O sea, esos son cosas, ¿no?
del evento de videojuegos más importante de Latinoamérica, que empezó como una maravilla y terminó siendo un chiste muy, muy mal contado. Qué triste, ¿no? Entonces, lo comenté en algún momento y yo te lo vuelvo a reiterar, el EGS fue un evento de videojuegos tan mal hecho que ya tiene muchos años de no hacerse y nadie lo extraña, ¿no? Entonces, pues, eso te habla de pues, cómo estaban manejándose las cosas, ¿no? Es que los últimos 2 o 3 años intentaron como agarrar otros booms, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la cuestión de YouTube. Ya era un expo de youtubers en lugar de un expo de videojuegos. No sé, yo las últimas 3 ediciones no me paré ahí, yo creo que no me paré ahí por respeto, pero no sé si era respeto a mí o respeto al recuerdo del evento. Eso también es un tema súper fuerte, súper triste, que ahorita en México no hay un evento de videojuegos tal cual, o no hay algo cercano que lleve pues la parte de experiencia, ¿no? De comunidad. Pues es que los hay, pero son muy chiquitos y muy enfocados, porque la bronca es también que tiene que ver mucho con, pues como que todo el mundo quiere llevar agua para su molino y no hay una conciencia real de industria como comunidad, No hay un trabajo en equipo, ¿no? Hay un... no hay tanto como llegó, en algún momento le llegó a ver, pero por supuesto que le llegó a ver, Sí. también en algún momento, pero pues no, así que no todo es para siempre. Ahorita Dime. tu mayor fuerte ha sido los videojuegos. ¿Sientes que hay otro gusto que lo haya superado en ciertos momentos? No sé, por ejemplo, como el cine o otro que lo Es que esté aquí, sustituyendo. o sea, yo terminé muy involucrado en la industria de los videojuegos, pues porque resulté que todo lo que estuve aprendiendo en su momento para trabajar en ella sirvió y sirvió bien. Pero en realidad yo no soy un apasionado del gaming. A mí me gusta organizar cosas. Yo soy un psicólogo con mente de administrador y de marketing. Entonces, los videojuegos es un tema del que conozco y es un tema con el que trabajo, pero pues si quieres que hagamos una revista de teatro, dame 10 minutos de aprender revista de teatro, ¿no? Entonces, o del tema o de algo, me meto porque me gusta a mí hacer ese tipo de proyectos y organizarlos. Videojuegos sí, los quiero y los quiero mucho. Y me han dado muchas cosas en la vida que van desde buen trabajo, amigos y pues en este momento literal estoy sobreviviendo gracias a ellos después de todas las broncas de salud por las que he tenido que pasar. Pero pues realmente a mí mi apasionamiento sigue siendo eso y sigue siendo organizar equipos y sigue siendo más un aspecto. Por eso disfruté tanto hacerlo de PR y hacer todo eso de lo que estaba haciendo y trabajando con la gente de Sega, porque justamente me daba la chance y la oportunidad de crear mis proyectos y convivir con la gente y todo, que era lo que más me gustaba. ¿Cómo más me gusta todavía la leche? Entonces podemos decir que lo que en sí disfrutas más es la labor en sí. Uh -huh. Los videojuegos fueron pues la ola fuerte, ¿no? Fue lo que te... Sí, no, y me tocó en un tiempo en el que tuve la oportunidad de desarrollar esa verita y pues ahorita ya la tengo preparada, pero igual le he hecho campañas de publicidad a películas, dentro de mi larguísimo currículum hay una parte en la que estuve trabajando como 3 meses en una agencia de publicidad, en una agencia de diseño para Coca-Cola, que es de las peores experiencias que he vivido en mi vida, pero pues así están las cosas. Lo que yo he visto es que el cine sí te... Especialmente las películas ahí menos conocidas o casi de serie B son las que más A te mí me apasiona gusta, compartir, ¿no? a mí me gusta mucho cine fantástico, o sea, de fantasía, todo lo que, o sea, a mí no me pongas dramas porque ni siquiera me entretienen, pero todo lo que es el cine de fantasía, lo que es el cine de espectacular, todo lo que son esas cosas, a mí me gustan mucho y entonces pues lo que yo hago usualmente es pues clavarme en ellas y escribir sobre ellas y compartir mi punto de vista y todo. Pero, híjole, ya también aquí cada vez me ha tocado participar en grupos de cine y cosas así de comunidades. Son cositas que luego nomás no entiendo cómo funcionan o cómo es que se llevan, ¿no? Un ejemplo muy claro es, haz de cuenta. Ahí estoy participando como en un grupo muy específico de cine en el que participo en Facebook. Me llamó muchísimo la atención que estábamos, ellos a cada rato están hablando de, miren estas grandes películas de terror, que de hiperviolentas y no sé qué y no sé cuánto, hablando maravillas de pues, ese tipo de cine. Y yo una vez recomendé una película de temática LGTB
Y el mismo güey me dice, es que eso no deberías de estarlo promocionando en este grupo, porque hay niños, y como hay niños, pueden asustarse, y además eso no lo quiere Dios. Y le digo, a ver, güey, espérame tantito. Todos los días promocionas películas hiperviolentas, hipersangrientas e hipersexosas, pero te molesta que dos güeyes salgan en el póster de una película. O sea, no le encontraba sentido a eso. Y luego me sale con Dios. Ay, no, bueno, son de ese tipo de incongruencias que uno nunca logra ni siquiera entender, ¿no? Lo que he notado también es el cine es un tema que te apasiona, pero al mismo tiempo ¿cómo decirlo? Te levanta pasiones negativas con ciertas películas. Que la No, mayoría de las veces la mayoría de las películas, ¿no? no, lo que pasa es que aquí hay una cosa, o sea, mira, aquí hay una anécdota muy bonita. Mi mamá era la hija de un general, de uno de los generales más importantes e influyentes del norte del país. Era hija única. O sea, mi abuelo tuvo 3 hijos y una niña. Y a los 3 hijos y a todos sus nietos nos trajo cortitos con la disciplina militar que tú te encuentras. Pero pues mi mamá era su hijita y todo. Entonces cuando mi papá se casó con ella y se la trajo a la Ciudad de México, mi mamá le tenía mucho miedo a la ciudad y a salir. Con sus 2 hijos pues menos, ¿no? Entonces mi mamá, desde que yo tengo memoria, íbamos todos los fines de semana a un videocentro o a un videovisión o al cine. Entonces nosotros veíamos películas todo el día, todos los días, desde chiquito. Entonces a mí me desarrolló, y a eso sumarle de que pues yo desde chico, por la misma razón, eso no teníamos televisión abierta, teníamos televisión por cable, y en la televisión por cable en los 80s de principios de los 90s no era como la televisión de ahorita, pues de que son canales especiales con contenido especial, sino literalmente te ponían los canales gringos en tu tele, ¿no? Entonces yo crecí pues viendo producto internacional, viendo películas y todo, y mi personalidad era muy curiosa, entonces también leía muchísimo. Entonces, lamentable o afortunadamente, a mí se me hizo un criterio desde muy chico sobre qué es lo que valía la pena y qué es lo que no valía la pena, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, qué está bien hecho, qué está mal hecho. Y ya no nada más el sino el por qué. Esa es una de las razones por las cuales se me facilitó mucho aprender a trabajar en esta industria. Porque desde chiquito aprendí a apreciar las cosas desde chico y a desarrollar un criterio desde chico. Entonces, eso me llevo tarde o temprano, pues que cuando ya estoy evaluando, viendo algo nuevo, pues yo ya tengo todo un bagaje cultural y un bagaje personal de aprendizaje y de educación que no te deja, que no te da la oportunidad de decir, bueno, pues vamos a dejarlo pasar, ¿no? Un ejemplo muy claro, o sea, se cuenta cuando estás viendo películas como Un Rápido y Furioso, que todo el mundo dice que son películas de furro y espantoso. No, pues si vas a ver una película de Rápido y Furioso, tú sabes a lo que vas a ver una película de Rápido y Furioso. Y dentro de su desmadre, esas películas pueden apreciarse como buenas o malas, ¿no? ¿Por qué? Digo, güey, lo estás viendo ahorita, estamos hablando de la serie, lleva 10 películas, cada una hace más dinero que la anterior. No, pero es que es una exageración, sí, güey. Y los productores dijeron, vamos a hacer esto lo más exagerado que se pueda. Y en lugar de huirle a eso, lo abrazaron, lo aceptaron y lo celebran. Y es lo que ha hecho grande la franquicia. No respeto las leyes de la física, ¿y para qué, güey? Entonces, o esos tipos de criterios que también pues tienes que aplicarlos a muchas otras cosas. O sea, como gente que me decía que había un personaje en Game of Thrones, amigo de Jon Snow, que es un cuate que es un gordito, que termina cargándose de un niño de no sé quién. Y este cuate decía que uno de los comentarios más absurdos que le habían tocado durante su carrera fue que una vez un fan le dijo que cómo era posible que en la serie de Game of Thrones él estuviera todo el tiempo caminando, con poca comida y siempre estuviera gordo, que no bajara de peso. Eso hacía que la serie no fuera realista para él. Y digo, a ver, güey, estamos hablando de una serie donde una vieja habla con dragones, Sí. ¿no? Sí. Y me dices que lo único que no le crees es a que yo no puedo bajar de peso. O sea, no mames, güey. Habla con dragones, donde pelean contra ejércitos de gente hecha de hielo, y me sales con que eso es lo único que no puedes creer.
No, pues entonces también dices, güey, Que no. también hay la desconexión de la narrativa, ¿no? De que al final del día, o sea, sí, te están mostrando esas escenas de este personaje, pero no es tiempo real, no es todo su... Sí, no, pero pues ya qué le vas a hacer, ¿no? Entonces, digo, pues así son muchas cosas que pasan. Me clavo en cine, pero por Sí. supuesto que me voy a clavar en cine. Las películas hay siempre hechas para eso, para disfrutarse. Y pero pues así están como todos los medios de entretenimiento. Al final de cuentas es eso, entretenimiento. Por ejemplo, ahí voy a tocar un tema muy sensible. Zack Uh-huh. Snyder. Zack No, lo que pasa Snyder, es yo creo que a que mí, te pegó personalmente porque pues también son personajes con los que uno de repente creció con los cómics y demás, que tienen su desarrollo y llega este director y le vale madres, ¿no? sí, no, a mí lo que me molestó de Zack Snyder es la forma tan mediocre como reinterpretó a los héroes, ¿no? Porque ahí también es una cosa que uno aprende a defender. El señor es muy malo como director, es muy mal director de escena, es muy mal director de actores, es muy mal, hace unos montajes terribles. Y si ves la última película que hizo la última que tiene, que es de zombies, que pegó y lo que quieras, pues sí, pegó pues porque es una película de sangre y de violencia y lo que quieras, y pues te las están dando gratis en Netflix, pues obviamente va a pegar, pero de ahí a que sea trascendente, pues no es, eso es otra cosa. La bronca que hizo con los superhéroes de DC Comics es no quiso darle al mundo los héroes de DC Comics, sino darle al mundo lo que según él deben ser los héroes de DC Comics, ¿no? Entonces una visión muy infantiloide de lo que son los personajes, y en su momento me lastimó y me molestó muchísimo su interpretación de Superman, porque Superman es un arquetipo al que yo quiero y respeto mucho. ¿Por qué? Sí. Porque él fue mi entrada al mundo de lo fantástico. Y sus ideales como personaje es algo con lo que yo siempre me he querido identificar. La frase, ay, es que no me voy a poner a sextar la película ahorita porque estamos chupando tranquilos, pero la frase esa de este mundo no me deja ser bueno es una de las pendejadas más grandes en la historia del cine de superhéroes. Esa frase que dice el Superman de Zack Snyder, porque simple y sencillamente el Superman de Zack Snyder no es así, no digo, Superman como tal no puede ser así, Es que es todo lo contrario. las personas que no conocen el personaje lo han simplificado, lo han hecho tan light de nada más querer centrar de que es poderoso, cuando eso no es el tema. Lo más importante son justamente que él tiene una moral que tiene que ir llevando, evolucionando y adaptando a las situaciones. Por algo, aunque haya superhéroes más poderosos o más inteligentes o lo que quieras, Superman sigue siendo el faro de guía siempre del mundo de los cómics. Es un pues es un Boy Scout, o sea, al final del día esa complejidad, eso es como el encanto del personaje, entonces de repente si llega este director y lo mata completamente y hasta lo invierte el asunto, pues sí es, es fuerte. Es más, se de cuenta, es más o menos lo que hizo Frank Miller con The Spirit, en la adaptación de la película de Spirit, que poco o nada tiene que ver con el cómic. O es más o menos como el güey que te dice que el videojuego de Dante's Inferno es fiel a la novela. Así es de, güey, no mames, pues qué novela estás leyendo. Sí. Suele pasar seguido con adaptaciones de que se mata el espíritu original de la obra o a veces aunque se le haya cambiado pega más. Por ejemplo, El Resplandor va a ser una polémica eterna. Quienes han visto nada más la película, es una buena película, al final del día sí cumple su objetivo, Ajá. pero si te vas hacia el libro, pues no, los fans del libro siempre la van a odiar. No, pues igual es con eso y con prácticamente todas las películas de Stephen King. Con los últimos 20 años de cinematografía, ya todo es adaptación, entonces Mira, siempre vamos a tener ese tema. la única, o sea, yo sé que mucha gente supo de mi mega rant con Man of Steel por la pésima adaptación, el pésimo trabajo que hizo este hombre, pero eso es porque el verdadero coraje que yo he hecho viendo una película, porque sí fue coraje, porque no te idea de lo que me encanta, no fue con Man of Steel, fue con la película de La Casa de los Espíritus, porque La Casa de los Espíritus es una abuela, Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus como haciéndole
una copia de 100 años de soledad. No. Ay, se me fue el 100 años de soledad, estoy diciendo estupideces, no. Este, ay, es la novela de los Buendía, del mismo autor del Coronel no tiene quien le escribe Los funerales de la mamá grande. De Gabriel García Márquez, su novela más grande, Isabel Allende, hizo una pseudocopia muy al estilo de realismo mágico que se llamaba La Casa de los Espíritus, que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando te avisan que la película de La Casa de los Espíritus, la versión americana, trae a Antonio Banderas y a Winona Ryder y a Glenn Close y a Meryl Streep y todo un repartazo, dices, no, va a ser una maravilla. Y creo que es de las peores películas que he visto en mi vida, porque cometí el craso error de haber ido a ver esa película habiéndome hecho fan de la novela antes. A diferencia de que, se cuenta, como tú lo dices, está con El Resplandor, pero haz de cuenta, a mí en lo personal, hay una película mexicana que me gusta más la película que el libro, que es Como Agua para Chocolate. Como Agua para Chocolate, la novela es una novelita rosa, cursi con el chiste de las recetas, pero la película es una... Ahí también siendo un poco abogado del diablo, Zack Snyder sí hizo un buen trabajo en 300 y Watchmen, ¿no? O sea, aunque No, había cambios con la obra, sí, en sí termina 300 siendo no, 300. 300 no hizo un buen trabajo. En 300 lo que hizo fue, agarró el cómic, lo acomodó como storyboard y lo siguió. O sea, ahí no hizo nada más que decirle sí señor a lo que se le ocurrió a Frank Miller. O sea, es 300 no es, o sea, lo único que hizo fue a darle al cómic sus secuencias de cámara lenta y sus efectos visuales, pero como tal no aportó nada ni a la narrativa, ni a los personajes, ni a los diálogos, ni a nada. O sea, su adaptación fue tan fiel que pues prácticamente no estuvo ahí, ¿no? Pero tiene Este, su reto, ¿no? Sí, sí tiene su valor. no, yo no te voy a decir que tiene su valor, pero al final del día, pues es como si te dan, o sea, si a ti te dan ya la base del pie, la mezcla del cheesecake y las fresas en almíbar, que tú le pongas una cosa encima de la otra y la metes al refri una hora, pues no te hace cocinero, güey. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, él como director demostró dos cosas, que con Watchmen, bueno, sí supo aterrizar. Watchmen, la película, sí supo aterrizarla a esa novela gráfica para consumo masivo. Okay, no te lo voy a negar. Incluso tuvo muy buena idea de haber cambiado el final, porque el final de la novela es muy diverso, alternativo para el consumo general. ¿Va? Okay. Pero te voy a poner un ejemplo muy claro con una película con dos películas del mismo género. El Amanecer de los Muertos y El Ejército de los Muertos son dos películas de zombies filmadas por Zack Snyder. El Ejército de los Muertos, que es un churro de, ¿cómo se llama? De Netflix, que fue escrito, producido, dirigido y fotografiado por Zack Snyder. Pues es un churro. ¿Funciona? Sí, te entretiene. Digo, Dentro de su pero género, sí es. pero el Amanecer de los Muertos marcó una pauta, güey. Marcó una pauta y marcó Sí. un estilo y revivió el género de zombies a finales, durante la década de los 90, ¿no? Que ya se estaba cayendo otra vez a pedazos. Mitad El 2000, género ¿no? comercial, ajá. ¿Y fue por qué? Porque él no escribió el guión. El guión es de James Gunn, que es el güey que hizo Guardianes de la Galaxia, quienes no lo ubiquen. Y que es justamente el güey que va a hacer otro desmadre completamente con el Escuadrón Suicida en un par de meses. Sí. Pero ahí hay una diferencia muy evidente entre una y otra película, ¿no? Con decirte, gracias al Amanecer de los Muertos, Richard Cheese, que es un comediante norteamericano que hace parodias musicales, obtuvo reconocimiento internacional con su versión de Down with the Sickness, porque la visión lounge y toda cagada. Y en El Amanecer de los Muertos hizo su versión de Viva Las Vegas, ya a nadie le importó. Entonces, como que hay mucha diferencia. Aportó también a todo el género de terror, porque igual Scream sí logró revivir el que regresara el terror a cines,
pero este género en específico que era más de violencia que de sustos. El slasher film, que es lo que logró hacer Scream. Y la ola de Sí, no, zombies, ¿no? Todas las películas de zombies, todas las series, todo. no, es que el terror comercial son tres grandes géneros y de ahí todos los subgéneros. El slasher film, que son los asesinos, que ahí te puedes ir desde Scream, Freddy Krueger, Jason Voorhees y la masacre de Texas. Está lo de los zombies, que puede ser desde tomarte la película en serio hasta hacer parodias, y mira que hay grandes parodias con zombies. Ahorita justamente en el cine está una que se llama Zombies Cámara Acción, que es buenísima. Es una película creo que es japonesa, hongkonesa o coreana, una de las tres, es asiática. Y después tienes pues lo sobrenatural, que es fantasmas, casas embrujadas y todo eso, que muchas veces son más dramas espectaculares que películas de genuino terror, como ahorita la de Conjuro 3, que es una película política romántica con dos sustos en medio. Pero bueno, entonces sí, no, yo de cine me puedo clavar y meter en muchas cosas. Me gustan muchas películas de acción, sobre todo las animaciones. Yo soy muy clavado en las animaciones. Y los musicales, entre más bizarros, mejor. Tengo un amigo que ahorita está haciéndose su carrera musical en Estados Unidos, y con él salíamos a platicar mucho y a nerdear platicando un rato. Y hace como unos 10 años, en una de las mejores anécdotas que me han pasado en la vida, íbamos caminando por la avenida esta donde está el Monumento a la Madre y el Teatro Benito Juárez, en la Ciudad de México. Hace muchos años en ese teatro, en esa calle existía un teatro que se llamaba el Teatro Arlequín. Era un teatro que se clasificaba por dos cosas. La primera era porque la gran mayoría de sus obras eran baratas y tenían contenido LGTB. Y la segunda es que más de la mitad de esas obras justifican la homofobia, porque eran malas, pero horribles. Pero cuando lo recompraron otras personas y lo quisieron renovar, empezaron ahí a meter otro tipo de obras. Y entonces cuando yo iba con este cuate que se llama Alejandro, íbamos caminando pasando frente al Arlequín, una chava nos regaló 2 boletos para entrar, y yo había llevado a Alejandro ahí porque él no me creía que existiera algo que se llamaba la tiendita de los horrores. Para quienes no lo sepan, la tiendita de los horrores es un musical hecho por Howard Ashman y Alan Menken, que son los güeyes que hicieron la música de La Sirenita, Aladino y La Bella y la Bestia para Disney. Y la tiendita de los horrores es un musical que trata de un cuate que cuida plantas en una florería, y un día compra una planta extraña que resulta ser una planta extraterrestre que come gente. Y de eso se trata la obra, de una planta extraterrestre. Alex no me creía, y literalmente pues nos sacamos boletos, vamos a verla. Nos metimos así nomás pasamos por un ratito y terminamos yendo al teatro. Y cuando salimos del teatro, ¿de qué acabo de ver y por qué? Sí. ¿No? Entonces todo ese tipo de cine me gusta mucho. Soy muy fan del show de terror de Rocky, Sí. de otra película maravillosa que es Repo, la ópera genética, que es un musical hecho por los creadores de la serie de Saw, la serie esta de terror de juegos de infierno, no me acuerdo cómo lo pusieron aquí en México. Los creadores de Saw te cuentan que en el futuro ya no existen las naciones sino las megacorporaciones, y cuando una enfermedad empezó a acabar con la raza humana, las compañías que hacían sustitutos de órganos vitales pues son las que mandan en el mundo. Pero el pedo está en que cuando tú pides tu órgano y dejas de pagar una mensualidad, mandan al repoman pues arrancarte el órgano y recuperarlo. Y la película es hiperviolenta como ella sola, sangrienta como ella sola, absurda como ella sola, pero lo más llamativo es, una de las principales voces es Sarah Brightman. Sarah Brightman es la diva de Andrew Lloyd Webber, que es el cuate que creó los musicales de Cats, Evita, El fantasma de la ópera, y la mujer tiene una voz maravillosa. Y la otra voz principal de la obra es Paris Hilton. Y así es de güey, ¿eh? Sarah Brightman contra Paris Hilton en un musical de los creadores de Saw. Bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no?
hay mucho Ese, cine alternativo que desafortunadamente ahorita en esta onda de que ya no hay lugares donde rentar este video, pues se han ido perdiendo. Yo tengo una teoría, igual tú ahorita tú me desmientes y me dices, oye, estás todo tonto. Yo creo que si no hubiera sido comprado Blockbuster aquí en México por Grupo Salinas, por TV Azteca, que lo mataron ujú. a los 6 meses, por quererlo convertir en una tienda de fundas, yo creo que hasta hoy en día seguiría funcionando, porque yo tengo el recuerdo así súper vivido de que Ujú. esos últimos días de Blockbuster aquí en México todavía se seguía llenando, o sea, todavía había mucha gente rentando, incluyéndome. Ah, sí, no, lo que pasa es que, mira, una de las situaciones que tenía como ventaja Blockbuster por encima de los servicios digitales es que tú veías el producto ahí, o sea, no te daba hueva ponerte a buscar a ver qué película hay, ¿no? Entonces, pues ahí estaba. Y de que funcionando, funcionaría, por supuesto. Digo, yo vivo en Naucalpan y en Tlalnepantla todavía hay Blockbuster, todavía hay videocentros y videocentros funcionando. Sí, creo que también en Guadalajara queda un mega videocentro, pero sí, Sí, no, se super redujo porque ese es un dato interesante, igual la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando murió Blockbuster en Estados Unidos y cerró en la mayoría de los países, aquí en México todavía estuvo otros 2 o 3 años, ¿no? no, sí, pero eso también te habla, eso también te habla mucho también del tipo de cultura que se maneja en el país. Entonces, digo, también toma en cuenta, estamos en el único país en el planeta donde todavía se vendió el Suru casi 20 años después de que fue dado de baja en todas las demás regiones de la Nissan, Que porque aquí es, todo el mundo lo seguía usando. que es positivo y negativo al mismo tiempo, ¿no? El miedo a lo nuevo, pero al mismo tiempo sí hay una cultura por el cine, por el gusto al cine. Eso, pero bueno, también eso también tiene que ver mucho con mucho de la cultura y de la educación en el país. Que bueno, si no fuera por la situación actual, yo creo que todavía seguiremos como 5 años atrasados toda la cuestión de streamings, de plataformas, de que la gente agarrara valor de abrir el Zoom, ¿no? Para tener una junta. Pues mira, el planeta entero lo obligaron a utilizar esto por culpa principalmente. Toma en cuenta que la mejora en el trato de la gente y en la vida y en las relaciones virtuales cambió por culpa de la pandemia. Pues, si necesitas que las cosas vengan a tu casa porque no puedes salir, pues tienes que aprender a pedirlas por internet. Y Sí. eso ya no es pregunta. ¿Qué cambios más locos? Ahorita, o sea, estamos platicando de 20 años de trayectoria donde te tocó vivir como fuimos del impreso a los inicios de los internet con los foros, la muerte de los Uh -huh. foros, las redes sociales, todo ha sido muchos cambios, ¿no? Y también muy Pues, drásticos. no, pues es cuando tienes 20 años en un medio, pues obviamente te toca todo eso. Digo, a final de cuentas, también o sea, a mí me tocó de verlo, pues también con terceros, como cuando con mi papá, pues nunca se pudo acomodar a trabajar con computadoras, ¿no? Sí. Y él me malacostumbró a que si las cosas las tienes que resolucionar, las solucionas en persona y no por llamada telefónica y en línea, ¿no? O sea, son cosas muy difíciles. O sea, mi papá nunca pudo aprender a utilizar un celular. También nos tocó, a todos nos toca de uno, tarde o temprano. Sí, es un poco inevitable el que haya ciertas cosas que nosotros preferimos ahí no cambiar. Ahí, por ejemplo, de directores Quentin Tarantino y otros dos que ahorita prefieren seguir editando a la vieja usanza de cortando el rollo, ¿no? Uh Hay -huh. cosas que se quedan ahí. Por ejemplo, en tu caso particular, ¿hay alguna cosa que te gusta y no te gustaría, bueno, o sea, te gusta hacer y no te gustaría cambiar? Laboralmente no, porque muchas veces la educación familiar me hizo práctico, entonces, pues si las cosas se pueden Sí, mejorar de manera práctica, pues se hacen de manera práctica. O sea, yo lo único que sí sé y que yo nunca he entendido es, haz de cuenta, ahorita me he topado mucho con mucha gente que prefiere arreglar las cosas por WhatsApp que por teléfono, porque les da ansiedad hablar por teléfono, cosa que a mí siempre se me echan estupidez, sí. pero pues bueno, se les respeta, Sí, ha ¿no? sido. Ha sido un cambio así en todas partes del mundo, de que de repente de un día para el otro la gente le agarró mucho miedo a las llamadas. Y es otro cacho de personas que no tenemos miedo de hacer llamadas. Ya también empezamos como a agarrarle cierta distancia por miedo de ofender, ¿no? A alguien. Sí ha sido un cambio raro.
No, yo sí me aviento el pleito de, güey, te estoy hablando por teléfono y así vamos a arreglar las cosas. Y es mucho más O práctico, ¿no? como les dijo mucha gente, a mí no me digas por WhatsApp, a mí me mandas un correo. Y mira cómo ha sido la molestia de mucha gente que no es capaz de entender que las cosas se formalizan por correo. Sí, sí, eso sí. Pues bueno, se nos No, escapó súper rápido el tiempo y se pusieron muy, muy, muy buenos los temas. ¿Hay algún mensaje, alguna reflexión final? no, pues simple y sencillamente si estás haciendo algo que te gusta, pues no lo dejes de hacer. Pero si puedes profesionalizarte en eso, mejor para ti y mejor para todos. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer pronto ahí otro programa. Otra conversación, va. Pues bueno, y bueno, ahí seguimos en contacto. Hasta luego, bye. Muchas gracias a todos. Hasta luego.